Bienvenidos a La Imaginen Suenan Leyentes. El día de hoy vamos a estar hablando de por qué hay que perderle el miedo a la lectura del Quijote. El día de hoy vamos a estar platicando de por qué es bueno leer el Quijote y no tenerle miedo a esta obra maestra. Pero antes de nada quisiera hacerles dos aclaraciones. Primero, ¿por qué este tema? Porque en la semana se celebró el Día Internacional del Libro, muchos le dicen el Día Mundial, el Día de San Jordi, y es tradicional decir que es el 23 de abril que se celebra porque es la fecha en que murió Miguel de Cervantes y Shakespeare. Entonces, ¿qué mejor forma de hacerlo que hablando de la obra maestra de Cervantes? Pero además, como ustedes saben, les he comentado, actualmente este año me di a la tarea de leer clásicos hispanos y estoy leyendo El Quijote. Entonces, fue lo que pensé, pues vamos a hablar de él, aunque esta no es una reseña. ¿Por qué no es una reseña? Porque no lo he terminado. A lo largo de mi vida he leído fracciones del Quijote, pero es la primera vez que lo estoy leyendo completo en forma cronológica. Pero la edición que tengo es una edición muy antigua de los años 80 que tiene una introducción. Vean, todas estas marcas son de la introducción, son como 100 hojas que te explica la vida de Cervantes, por qué escribió el Quijote, cuáles son sus razones. Entonces quise compartirles todo esto. Segunda aclaración, no soy experta en literatura. Los que sean expertos en literatura, si es que digo alguna barrabasada o algo que no fue, les pido que me dejen sus comentarios y me corrijan y para que todos estemos al tanto. Yo me dediqué a estar investigando, no solo aquí, estuve buscando en internet, estuve leyendo al respecto, viendo videos, para evitar meter las cuatro patas y decir cosas que no son. Por eso les mencionaba en Instagram que estaba medio nerviosita, porque siento que es un tema, híjole, muy de los críticos de literatura, y yo para nada soy crítica. Yo quiero aclarar, soy un amante de la lectura. Yo no estudié literatura, estudié administración de empresas, pero adoro leer desde muy chica. Y entonces quiero compartir esto con ustedes, pero con la aclaración que además mucho de lo que voy a decir, bueno, es parte de lo que leí, es mi punto de vista. Aclarado los puntos, empezamos. Miguel de Cervantes Saavedra nace en 1547. Él nace en Alcalá de Linares, pero posteriormente la familia se muda a Valladolid, donde entró a estudiar con los jesuitas y donde se hizo fanático de Lope de Rueda. ¿Quién fue Lope de Rueda? Yo cuando lo dije, es más, ni siquiera sabía que existía. Yo dije, ay, Lope de Vega. No, Lope de Rueda era un dramaturgo, como artista, que él mismo escribía sus obras y empezaba a hacer obras de teatro. Es uno de los primeros dramaturgos reconocidos españoles. Y él era fanático de las obras de Lope de Rueda. Entonces ahí es donde se empieza a acercar un poco a lo que es la literatura. Posteriormente su familia se cambia varias veces de ciudades hasta que llega a Madrid. En 1569, cuando él tiene 22 años, sale un edicto, bueno, un comunicado, como se llame, por parte de la ley, diciendo que como se batió a duelo cerca de donde estaba la corte en Madrid y estaba prohibido, le tenían que cortar el brazo derecho como castigo. Él se va a Roma con un familiar para que, huyendo de esto, y se mete al ejército. Posteriormente, en 1571, como él es militar, forma parte de la batalla de Lepanto, donde se dice que él estaba enfermo, tenía temperatura, sin embargo participa en la batalla, es herido, y en base a que es herido le queda muy mal el brazo izquierdo. O sea, no pierde la mano, porque mucha gente cree que perdió la mano, porque a partir de ahí le dicen el manco de Lepanto. No, le quedó inservible el brazo izquierdo, pero no lo pierde. Pero ahí uno ve cómo es el destino, ¿no? O sea, 2 años o 3 años antes le habían dicho que le iban a cortar el derecho, logró resolver la situación o huir, pero finalmente en la batalla es el izquierdo. Y qué bueno que fue el izquierdo, porque es que quién sabe si hubiéramos tenido acceso a sus obras, porque en esa época pues era a manita todo, o sea, no había de otra. Posteriormente, en 1575, cuando ya va regreso a España con su hermano, que también era soldado, unos turcos los atacan, los agarran presos y los venden como esclavos en Argelia.
y en esta época dura 5 años como esclavo. Trata varias veces de escaparse, 4 veces si no me equivoco. Por otro lado, sus padres, que de por sí tenían pocos recursos, todo el dinero que tenían lo mandaban para tratar de que él y su hermano escaparan de esta esclavitud. El hermano logra escapar antes que él, pero él después, hasta 5 años después, logra liberarse y regresar a España, a Madrid, ya a una edad de 33 años. Ya no podía ser soldado por el problema de su mano. Entonces pide al Consejo de las Indias permiso para venir a América, porque él decía: en América puedo encontrar fortuna. Pero le dicen que no hay vacantes, que se tiene que quedar en España. Varias veces la solicita y siempre que la solicita le dicen: no hay vacantes. Y entonces se tiene que quedar en España y va buscando trabajos hasta que encuentra un trabajo como de comisario cobrando impuestos. Este trabajo, en el que duró varios años, le creó varios problemas, porque varias veces tuvo que ir a la cárcel porque decían pues que manejo de fondos, que no era muy claro, cosas de ese tipo. Se cree que en estas visitas a la cárcel es cuando empieza a escribir el Quijote. Durante su vida escribe varias obras. La primera que publica en 1585 es La Galatea, que es una obra pastoril, que quiere decir una novela pastoril que habla de pastores. Pero de ahí viene su gran enemigo, que es Lope de Vega, porque Lope de Vega también escribía este tipo de obras. Y Lope de Vega empieza a criticarlo mucho, a decir que él no escribe bien. Y siempre a lo largo de su vida como escritor hubo un gran conflicto y choque entre los dos. En 1605 publica El Quijote, pero solamente es la primera parte. Y en 1615, 10 años después, publica la segunda parte. Se cree que se apuró a publicar la segunda parte porque salió una segunda parte apócrifa, pirata, por decirlo así. Y qué bueno que se apuró, porque un año después, en 1616, muere de diabetes. Ahora, aquí nada más una aclaración. Siempre dice que el día del libro es el 23 porque es la fecha de que murió. Él realmente murió el 22 de abril. Y también se dice que Shakespeare murió en la misma fecha. Shakespeare murió el 23 de abril, pero realmente no es el 23 de abril, porque en esa época España tenía un calendario y los ingleses llevaban el calendario juliano. Y si convertimos el calendario juliano al calendario que manejaban los españoles, realmente murió el 3 de mayo Shakespeare. Pero realmente sí, son muy cercanas las fechas de estos dos grandes de la literatura. Ahora bien, ¿por qué escribe El Quijote? El Quijote realmente es una crítica. ¿Por qué? Porque en esas fechas estaban muy de moda las novelas de caballeros, caballeriles, donde los caballeros eran aquellos grandes hombres que iban por el mundo, caballeros andantes, jóvenes, guapos, que se enfrentaban a problemas muy grandes, a monstruos, a magia, y que tenían a una dama. Todas las batallas que ganaban se las ofrecían a ella para ganar sus favores y su amor. Estaban de moda desde el siglo XIII, y en este siglo estaban pero muy en boga, y por todo tipo. Lo leían los nobles. Se dice que hay bibliotecas de nobles donde se encontraron novelas de caballeros, pero también la gente de nivel bajo. De hecho, había unas publicaciones mucho más económicas para la gente de nivel bajo, pero eran muy en boga. Y la gente que se dedicaba a escribir en esa época no les gustaban, porque decían que esto no era literatura. Me suena ahora, ¿no?, que mucha gente dice: no, la novela juvenil no es clásico, no, eso no es literatura, ¿sí? Cuando pues, para mí todo lo que se escribe, o sea, ¿quién dice que es un clásico? No sabemos si dentro de 200 años se va a estar leyendo lo que hoy es una novela juvenil. No podemos menospreciarla, ¿no? Pero bueno, siempre ha existido eso, y existió en ese momento. Entonces decían que no se debería de tomar como novelas porque presentaban hechos que no eran reales, y hechos muy exagerados, y que muchas veces, es más, hasta los religiosos y los persinados decían que tendían a la sensualidad, por aquello de que la dama, que le ofrecían a la dama y demás. Miguel de Cervantes lo que hace es una crítica, y por medio de esta crítica, ¿qué es lo que pone? Pone al antihéroe. ¿Por qué? Porque Don Quijote de la Mancha, que es viejo, flaco, débil, que de tanto leer se vuelve loco, pierde el piso, pierde la razón. ¿Cómo es su caballo? No es un gran caballo, sino es un jamelgo, Rocinante. Su escudero,
En lugar de ser un chico joven que pueda ser caballero después, no, es una persona ya grande, bajo, gordito. Entonces es una sátira. Por eso les digo que hay que perder el miedo, porque finalmente el Quijote es muy divertido. El Quijote es una novela donde te ríes, donde Miguel de Cervantes se burla de todos los caballeros y de la imagen que había de los caballeros. Pero si tú ves en los capítulos son de risa, porque ves pues a Don Quijote que cree que está luchando, por ejemplo, con los molinos, la clásica de los molinos, que todos lo deben de haber leído, visto alguna representación, caricatura, película, lo que sea, que él cree que los molinos son gigantes. Y pues no son gigantes, son molinos, y él va y los ataca, y a la hora que ve que son molinos dice, ah, pero es que un mago los convirtió después en molinos. Vemos a un Sancho Panza que lo sigue a lo mejor por ignorancia, porque le promete que si lo sigue y si es su escudero, le va a dar una ínsula para que la gobierne. Una ínsula en el español antiguo quiere decir una isla, pero por lo que dice el libro, Sancho ni siquiera sabía que era una ínsula, pero él va porque pues, él va a ser gobernador de algo. De tanto convivir, como que Sancho empieza a ver la locura de Don Quijote, pero otras veces por ignorante lo sigue. Entonces, es bien divertida la novela, les recomiendo que la lean, no le tengan miedo, dense su tiempo, capítulo por capítulo, y créanme que se van a reír, es una sátira, para eso se hizo. Cervantes aprovecha dentro de la novela para atacar a Lope de Vega, que era su enemigo a vencer, atacar a todos esos caballeros que en ese momento se me figuran como que eran los superhéroes, ¿no? Como que eran superhéroes y decían, no, ¿cómo es posible que la gente cree en eso si eso no es real? Y Cervantes también se hace una autocrítica, como la primera vez que retorna de sus aventuras Alonso Quijano, que es el Quijote, a su casa y pues, se queda dormido, cansado, enfermo, su sobrina, que es con quien vivía, el ama de la casa, el cura y el barbero se dedican a ver qué libros van a quemar, pensando que si ya no existen esos libros, Alonso Quijano va a perder esa locura de decir que es Don Quijote. Y dentro de esos libros, pues salen algunos libros de caballeros que ya existían, dando críticas y diciendo, no, este libro se debe quemar por esto y esto. Y saca hasta libros de Cervantes, y hay una especie de autocrítica para sus propios libros. Ahora, ¿por qué es tan importante el Quijote? Porque a partir del Quijote se cambió la forma de escribir novelas, por eso se dice que es el inicio de la novela contemporánea. Porque antes del Quijote, las novelas, lo importante de la novela era el hecho convertía al personaje, pero después del Quijote, en el Quijote el hecho, no, los hechos son puras tonterías, el Quijote siempre sale golpeado, sale mal de sus aventuras. Pero finalmente, ¿qué es lo que importa? Es la evolución del personaje. A lo largo de la historia ha habido muchas ediciones, muchas presentaciones. Hay Quijote para niños, Quijote para jóvenes. La versión del Quijote que yo estoy leyendo, por ejemplo, es una versión que está en español antiguo. Entonces, muchas palabras están en español antiguo, lo cual me está sirviendo para aprender palabras. Por ejemplo, en lugar de decir hermosas, decían fermosas. Por último, nuevamente les repito, no le tengan miedo, tómenla, léanla por fragmentos, léanla por capítulos, dense su tiempo. No es un libro que se lea en una sentada, en una semana. Como ya saben, como siempre les pido sus comentarios. Si les gusta el video, denle like. Si no les gusta, denle manita abajo y díganme por qué no les gusta. Suscríbanse al canal, por favor, ya somos 1250. En julio cumple 2 años el canal y me harían muy feliz si ya fuéramos 1500 o más. Y nos vemos la próxima semana con otro video. Bye.